Hola, hola, amantes de las historias y de las segundas oportunidades, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Soy, y como siempre, estoy emocionadísima de compartir con ustedes una nueva aventura en el mundo de las telenovelas turcas, esas joyas que nos hacen reír, llorar y, sobre todo, creer en el poder de un nuevo comienzo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, personalmente, me fascina, las segundas oportunidades en las series turcas. Ya saben, esas historias donde los personajes, a menudo tras pasar por momentos muy difíciles, encuentran la posibilidad de reinventarse, de sanar heridas y, ¿por qué no?, de encontrar el amor verdadero. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de redención y esperanza? En estas producciones, tan bien contadas y actuadas, los personajes suelen tropezar, cometer errores garrafales, experimentar desamor y adversidad, pero siempre, siempre, encuentran ese rayito de luz que les permite volver a empezar. Y eso, amigos, es lo que nos engancha, nos inspira y nos hace suspirar con cada capítulo. Así que, si eres de los que creen en las segundas oportunidades, si te emocionas con los romances que florecen después de la tempestad, y si eres fan de esas series que te mantienen al borde del asiento, este es tu vídeo. Antes de que nos adentremos en este mundo fascinante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí compartimos nuestra pasión por las telenovelas turcas, analizamos personajes, exploramos tramas y, en general, nos divertimos un montón. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar esas historias que nos han robado el corazón y nos han dejado con una sonrisa en el rostro. Vamos a empezar con un clásico que seguro que les suena, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en algunos lugares. A ver, pensemos en Kemal y Nihan. ¿Qué pareja? Su historia es, en esencia, un cuento de amor trágico. Él un joven de clase trabajadora y ella una chica de familia adinerada, unidos por un amor profundo, pero separados por las circunstancias y las intrigas de los demás, especialmente de Emir, ese villano que amamos odiar. Sin embargo, después de años de separación y sufrimiento, la vida les da una segunda oportunidad, una posibilidad de reencontrarse y luchar por ese amor que nunca murió. Es cierto, el camino no es fácil, lleno de obstáculos, secretos y traiciones, pero cada reencuentro, cada mirada, cada gesto de amor nos hace creer que, a veces, el destino tiene planes sorprendentes. Y, aunque la historia es dolorosa, tiene ese toque de esperanza que nos hace creer que incluso después de la oscuridad, puede salir el sol. La tenacidad de Kemal y la fuerza de Nihan nos demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, incluso las impuestas por el tiempo y el dolor. Y esa segunda oportunidad, aunque breve y agridulce, es un regalo que a todos nos gusta ver en pantalla. Y es que, ¿quién no se emocionó con sus reencuentros y con la valentía que mostraron al desafiar al mundo por su amor? Ahora, hablemos de otra serie que nos ha dejado con el corazón en la mano, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. La historia de Sanem y Can es una montaña rusa de emociones, con malentendidos, celos, separaciones y, por supuesto, muchas, muchas segundas oportunidades. Sanem, una chica soñadora y espontánea, y Can, un fotógrafo aventurero y carismático, se enamoran perdidamente, pero sus diferencias y las trampas del destino los separan. Pero, como la vida siempre nos da una nueva oportunidad, vuelven a encontrarse, teniendo que reconstruir su relación desde cero. Y es que en esta serie, las segundas oportunidades no son solo en el plano romántico, sino también en el personal. Sanem debe encontrar su camino, dejar de lado sus miedos y luchar por sus sueños, mientras que Can debe aprender a confiar, a perdonar y a abrir su corazón nuevamente. Y es precisamente en esa reconstrucción donde reside la magia de Erkenci Kuş. Ver a estos dos personajes luchando por su amor, enfrentando sus demonios internos y aprendiendo de sus errores, nos da esa sensación de que, si nos esforzamos, podemos darle una nueva oportunidad a todo en la vida. Además, su química en pantalla es innegable, y sus idas y venidas nos tenían a todos pegados a la tele, ¿verdad? Otra serie que tiene las segundas oportunidades como uno de sus pilares es Medcezir. Aquí vemos a Yaman, un chico de origen humilde que, tras vivir una vida dura, encuentra una segunda oportunidad gracias a la ayuda de un abogado que ve en él un gran potencial. Este cambio lo lleva a un mundo totalmente diferente, donde conoce a Mira, una chica de la alta sociedad, y entre ellos surge un amor que tendrá que superar muchas dificultades. Y es que Medcezir nos muestra que las segundas oportunidades no siempre vienen en forma de romance, sino que también pueden llegar a través de un cambio de vida, de la posibilidad de estudiar, de crecer y de reinventarse.
Yaman, a lo largo de la serie, nos demuestra que el pasado no define el futuro y que, con esfuerzo y perseverancia, se puede lograr cualquier cosa. Pero claro, en este camino también hay tropiezos, hay errores y hay momentos de duda. Y es precisamente ahí donde brillan las segundas oportunidades. Yaman y Mira deben aprender a perdonar, a confiar y a creer en el amor a pesar de las diferencias sociales y de las dificultades que enfrentan. Es una historia que nos deja una gran enseñanza: nunca es tarde para volver a empezar. No podemos dejar de mencionar Sefirin Kazeta, o la hija del embajador. La relación entre Nare y Shankar es, desde el principio, un torbellino de emociones. Un amor de juventud truncado por malentendidos y mentiras. Años después, la vida les da una segunda oportunidad, pero el camino a la reconciliación está lleno de espinas. En esta serie, vemos que las segundas oportunidades no están exentas de dolor y de cicatrices del pasado. Nare y Shankar tienen que lidiar con la desconfianza, con los secretos que los separaron y con las heridas que ambos llevan en el corazón. Pero a pesar de todo, su amor sigue vivo, latente bajo la superficie, y luchan por esa segunda oportunidad, aunque les cueste sangre, sudor y lágrimas. Es una historia que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la importancia del perdón y la dificultad de superar los traumas del pasado. Y, por supuesto, la fuerza del amor que persiste incluso en las situaciones más adversas. Además, la actuación de los protagonistas es absolutamente increíble y nos hace sentir cada una de sus emociones. Ahora, quiero hablarles de Kukur, una serie que si bien es más de acción y drama, también tiene su espacio para las segundas oportunidades, sobre todo en las relaciones familiares y personales. Aquí, la trama se centra en una familia que controla un peligroso barrio de Estambul, y en cómo deben luchar por mantener su poder y proteger a sus seres queridos. En este contexto de violencia y traición, vemos a los personajes enfrentando sus errores y buscando nuevas oportunidades para enmendar su camino. La serie nos muestra que las segundas oportunidades no solo se dan en el amor, sino también en la amistad, en las relaciones familiares y, sobre todo, en la lucha por hacer lo correcto. Cada personaje tiene sus propios demonios, sus propias heridas y sus propias motivaciones. Y a lo largo de la trama, vemos cómo luchan por superarlos, cómo buscan la redención y cómo aprenden a perdonar y a ser perdonados. Es una serie que te mantiene con el corazón en la mano en cada capítulo y que nos recuerda que, incluso en los lugares más oscuros, puede surgir una luz de esperanza. Y para los amantes del romance y el humor, no podemos dejar de mencionar Senkalkam, o Llamas a mi puerta. La historia de Eda y Serkan es una comedia romántica que nos ha cautivado por su frescura y por su química. Sin embargo, detrás de las risas y de los momentos divertidos, también hay una historia de segundas oportunidades, tanto a nivel personal como sentimental. Eda, una joven que sueña con ser arquitecta, y Serkan, un exitoso hombre de negocios, tienen una relación basada en un contrato que pronto se transforma en algo más. Pero, como en toda buena historia de amor, surgen obstáculos, malentendidos y separaciones. Pero la vida, una vez más, les da una segunda oportunidad. Y en esa oportunidad, deben aprender a confiar el uno en el otro, a dejar de lado sus miedos y a luchar por el amor que sienten. Es una historia que nos recuerda que, a veces, las segundas oportunidades se presentan de la forma más inesperada y que, si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones, podemos encontrar la felicidad. Además, esta serie nos ha regalado momentos muy divertidos y escenas románticas que se han quedado grabadas en nuestra memoria, ¿verdad? Otro ejemplo de segundas oportunidades, aunque en un contexto más familiar, lo encontramos en Kuzgun. La historia de Kuzgun y Dila es una tragedia griega en toda regla, con una traición que los separa en la infancia y un reencuentro lleno de resentimiento y venganza en la edad adulta. A pesar de estar destinados a ser enemigos, el amor que sienten el uno por el otro resurge de las cenizas y les da una segunda oportunidad. Pero esta segunda oportunidad no es fácil. Ambos personajes tienen un pasado oscuro que los atormenta, y deben luchar contra los fantasmas del pasado para poder construir un futuro juntos. Es una historia intensa, dramática y muy emocionante que nos muestra que, incluso después de haber sufrido mucho, siempre existe la posibilidad de encontrar el amor y la felicidad. Además, la química entre los protagonistas es palpable y su interpretación es magistral. Y no podemos olvidarnos de Mucice Doctor, o Doctor Milagro, una serie que nos conmovió profundamente con la historia de Ali Beza, un joven cirujano con autismo que debe enfrentarse a los prejuicios y las limitaciones sociales. A pesar de las dificultades, Ali logra cumplir su sueño y convertirse en un brillante médico.
Y esta serie es, en sí misma, una historia de segundas oportunidades, la oportunidad de demostrar que las diferencias nos hacen únicos y valiosos, la oportunidad de superar los obstáculos y la oportunidad de alcanzar nuestros sueños. Ali, a través de su perseverancia y su talento, inspira a todos los que lo rodean y nos muestra que, si creemos en nosotros mismos, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y, por supuesto, esta historia nos recuerda la importancia de la inclusión y de la empatía, valores fundamentales en cualquier sociedad. Sin duda, Doctor Milagro es una serie que nos enseña mucho y que nos deja una huella imborrable. Podríamos estar horas hablando de ejemplos de segundas oportunidades en las telenovelas turcas, porque hay muchísimos, pero creo que con estos que hemos analizado, ya podemos hacernos una idea de lo que este tema representa en estas series. Hemos visto cómo el amor, la amistad, la familia, la superación personal, el crecimiento profesional, todos pueden ser objeto de una segunda oportunidad. Estas historias nos recuerdan que la vida no es lineal, que a veces nos caemos, pero que lo importante es levantarnos y seguir adelante. Y que, incluso después de los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz al final del túnel. Es esa esperanza, esa fe en el poder de la redención y en la fuerza del amor, lo que nos engancha a estas producciones y lo que las hace tan especiales. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por las segundas oportunidades en las series turcas. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan recordado con cariño a esos personajes que nos han robado el corazón. Hemos visto que, a pesar de las dificultades, siempre hay una posibilidad de volver a empezar, de sanar heridas, de encontrar el amor y de construir un futuro mejor. Y es que, en esencia, esa es la gran lección que nos dejan estas historias, nunca debemos perder la esperanza y siempre debemos creer en el poder de las segundas oportunidades. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido que les guste. No olviden que sus comentarios son muy valiosos para mí, así que los invito a compartir sus opiniones, sus series favoritas y sus momentos más emocionantes en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se vayan sin darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!